El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, en el cabaret Voltaire, en Zúrich, Suiza. Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se unió el rumano Tristan Tzara, que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte, ya que el arte, para los dadaístas, era una manera de generar escándalo y provocación. Es rebeldía pura, va contra la lógica, contra las convicciones estéticas o sociales y contra el sentido común. Su actividad se extiende desde la poesía a la escultura, pasando por la pintura o la música. El dadaísmo suele ser una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que es difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. El dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto a toda tradición o esquema anterior. Para los miembros del dadaísmo, este era un modus vivendi que hacía presente al otro a través de los gestos y actos dadaístas. Un artista exponente del dadaísmo fue Marcel Duchamp, y fue quien dio comienzo a ready-mades, que consiste en poner un objeto sacado fuera de su contexto y presentado como arte, siendo una de las propuestas más polémicas y discutidas del movimiento. Sus mejores ejemplos de este tipo de pintura son una rueda de bicicleta montada sobre un taburete y un orinal. Tristan Tzara, que fue el máximo exponente en este movimiento, escribió consejos que él propone para hacer un poema dadaísta. Este texto pertenece a su libro Siete Manifiestos Dada. Coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Compien concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted, y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo.